La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Hechos capítulo 15, versículo 18, dice: Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Eso dijo Pedro en el momento de una sesión conferencial, cuando los apóstoles y pastores se reunieron para debatir el tema sobre la ley y la gracia. Y lo que quisiera detenerme es muy interesante, que Pedro destaca aquí dos cosas muy grandes que queremos desarrollar. En primer término, Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. Dios conoce los corazones. Y por cierto, ya lo dijeron en Hechos, capítulo 1, versículo 24, y oraron, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Y eso es muy maravilloso, digo, Dios conoce los corazones, de tal manera que allí en el Salmo 139 dice que antes que venga la palabra a la lengua del ser humano para hablar, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Eso es muy maravilloso, de tal manera que Dios conoce las intenciones del corazón del ser humano. Allí en Hebreos capítulo 4, 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ahí es imposible delante de Dios fingir. A Dios no se le puede chamullar, versear, decir cosas, amontonar cosas, porque Él lo sabe. Él conoce todo y nada le es oculto. Y lo más lindo de todo esto, aquel que es sincero, íntegro y puro y quiere caminar con Dios, sabe de que Dios le conoce, tanto en su aspecto de sinceridad e integridad, como también sus debilidades, porque Él lo creó, y de tal manera que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí en 1 Corintios capítulo 4, 5 dice que aún seremos juzgados por nuestras intenciones que no se llevaron a cabo. Pues siempre se dice que lo que vale es la intención. El que es el mentor de las cosas tiene intenciones y a veces lo delega a otros pagándole para que hagan daño. Entonces, como que no fuese, pero Dios, que conoce los corazones, no se le esconde nada.
Y después, regresando a lo que Pedro decía, dando testimonio de lo que ellos son y creen, les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Por supuesto, los primeros eran las primicias, allí en Hechos capítulo 2, el 4 al 11, la experiencia que han vivido los discípulos primeros de recibir esa gracia de la unción del Espíritu Santo, la investidura del poder de Dios. Y hay una pregunta que Pablo le hizo a los de Éfesos cuando él llegó ahí. Él le hizo una pregunta a un grupo de discípulos que creían en Jesús, lo aceptaron como Mesías y eran discípulos de Juan primero y fueron bautizados. Pero Pablo le dijo algo sorprendente, preguntándole si ellos recibieron el Espíritu Santo, Hechos 19:2, cuando creían. Y ellos desconocieron, dijeron, ni siquiera han oído que hay Espíritu Santo. Bueno, Pablo entonces los habló y los guió por la palabra y experiencia, y por ende puso sus manos sobre ellos, y ellos creyeron el mensaje y fueron llenos del Espíritu Santo, de tal manera que fueron sumergidos, bautizados, llenos, que hablaban en lenguas santas y profetizaban mensajes poderosos de Dios que antes no conocían. Entonces eso es muy interesante porque hay varios pasos interesantes sobre el tema del Espíritu Santo. En primer lugar, los efesios no conocían, no han oído. Por lo tanto, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12:3 que nadie puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Quiere decir que es bastante sorprendente esa palabra, porque todo el mundo dice Señor Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo? Que es imposible que Él sea mi Señor, mi dueño, si el Espíritu de Dios no me regeneró, no me transformó, no me hizo nacer de nuevo. Porque por eso dice en San Juan 16 que el Espíritu Santo está con la humanidad, junto con la humanidad, y mientras predica el predicador lleno del Espíritu Santo, como en ese caso Pedro en el día de Pentecostés, y Felipe allí en Samaria y otros, el Espíritu Santo es el que persuade al pecador que es un pecador. San Juan 16, 7 al 11. Lo persuade a entender que hay un juicio de Dios que pesa contra él para condenación y muerte por sus pecados. Pero también le persuade a mostrar la justicia de Dios, que es Cristo, que al creer en Él, que Cristo tomó el lugar de la humanidad y pagó el precio de sus pecados, y por lo tanto el que cree, habiendo oído ese evangelio y entendido y acepta ese desafío del regalo de la gracia, es regenerado, nace de nuevo, y el Espíritu Santo lo sumerge, lo bautiza dentro del cuerpo de Jesús, de Cristo. Por eso dice Gálatas capítulo 3 del 26 al 29, somos bautizados
en Jesús. Y 1 Corintios capítulo 12, 13 dice, bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Efesios dice capítulo 2, 19 al 22, dentro la familia de Dios. Y comienza entonces una nueva etapa y tiene a Jesús como Señor. Por eso Pablo habla de que pueden decir Abba a Dios. Como lo dijo Jesús, Padre mío. Ahora el nuevo nacido, el regenerado, el transformado, el cambiado, es adoptado hijo legítimo de Dios, como dice Efesios capítulo 1, enseñando sobre ese tema, y se vuelve un hijo de Dios y dice, Abba, Padre mío, oh Señor mío. Y eso es necesario, no se puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y Él muestra aquí a quienes lo es dado. Ay, si Dios conoce el corazón y da testimonio de que ellos creyeron, luego dice Hechos capítulo 5, 32, y nosotros somos testigos de todas estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y por supuesto de que en la primera obediencia, cuando es predicado el Evangelio a las almas, y el Evangelio llega al oído del pecador, él, para nacer de nuevo, debe obedecer la palabra de verdad. Como dice 1 Pedro capítulo 1, 21 al 23, mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y dice el 23, siendo renacidos, no de la simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dio testimonio allí en Hechos, capítulo 10, cuando Cornelio invitó a Pedro, porque el ángel le tenía dicho que él invitase a Pedro el apóstol para que hablase del Mesías. Él reunió los vecinos y los parientes, y Pedro vino y predicó la palabra de Dios, mostrando que Jesús era el Señor de todos y que le da perdón a todos en su nombre los que creen. Y mientras aún Pedro hablaba, Hechos capítulo 10 del 43 en adelante, Pedro diciendo estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dios conoce el corazón, entonces ese es lo maravilloso. Por ahí está muy mal enseñado cuando de repente alguien busca el bautismo del Espíritu Santo, lo hacen repetir cosas y decir palabras como quien habla en una lengua extraña, inventada, fantasías. Pero este no es el Espíritu Santo. Aquí tanto lo que Pedro hablaba y lo que aquí pasó cuando Pedro predicó, ellos solo estaban escuchando. Y mientras aún hablaba,
sin ningún otro movimiento de imposición de mano, de mucho ayuno y oración, de muchos ritos. Ellos creyeron el mensaje del Evangelio dentro de su corazón y se arrepintieron de sus pecados y creyeron en la palabra. Y Dios dio testimonio de que así fue y los bautizó en el Espíritu Santo con poder y autoridad. Ahora es interesante de que Jesús decía que era necesario que el Espíritu Santo venga para que a su vez pueda ayudar. Dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todo lo que Jesús no dijo, no pudo decir, lo que los discípulos no iban a soportar. Porque Él dijo en una oportunidad, tengo muchas cosas que deciros, pero no los podéis sobrellevar. Ahora no podéis sobrellevarlos. San Juan 16, 12. Y allí en San Juan 14, 26, el Espíritu Santo vino para enseñar todas las cosas. Pero además de eso, y os recordará todo lo que yo os he dicho, lo que ya Jesús tenía hablado. Él iba a repetir, hacerles recordar de las palabras de Jesús de vida. Pero también el Espíritu Santo vino para guiar a toda verdad. En el capítulo 16 de San Juan, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y lo interesante que escucho que oran mal y oran al Espíritu Santo, siendo de que el Espíritu Santo es el que dentro del cristiano creyente intercede a favor del cristiano creyente delante del trono de gracia. Y debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Dice Jesús allí, y Él os hará saber todas las cosas del porvenir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo vino a hacer. Y por último, también quiero destacar, como ya mencionado, en Romanos capítulo 8, dice en el versículo 14, de que Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Además de eso, Él mismo ora porque no hemos recibido espíritu de esclavitud para que otra vez estemos con temor o en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, como dije hoy. Y luego en el 26 dice, y a igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir y cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, tanto es interesante que hoy los predicadores de la palabra, los ministros de Dios, estén llenos del Espíritu Santo de Dios, para que entonces estén llevados como Jesús fue llevado después del bautismo
Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre él allí en el Jordán, lo primero le llevó al desierto, al secreto con Dios el Padre. Y dice ya Dios por medio de Jeremías en el capítulo 23, 22, si mis ministros o profetas hubiesen estado conmigo en mi secreto, hubiesen oído y entendido mi palabra y hubiesen hecho volver a mi pueblo a mí, pero no estaban, corrieron y decían cosas lo que yo no le envié decir. Por eso Jesús hizo hincapié allí en San Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando estés orando, entre en el aposento, en el secreto con Dios. Y Dios luego lo publicará con poder y gracia. Que Dios nos bendiga.